Muy buenos días a todos y a todas. En realidad, buenas tardes, son las 12 del día. En el contexto de la primera Feria Nacional de Artesanía y de su entretenida e interesante programación, hoy vamos a conversar con Jorge Monares. Jorge es artesano en cobre desde hace 42 años, oficio que ha desarrollado con una maestría impresionante, y por lo mismo el año 2013 obtuvo el reconocimiento Maestro Artesano y ha sido ganador del sello de excelencia a la artesanía en 2 oportunidades, el año 2011 y este año 2020. Jorge heredó de su padre la técnica del trabajo en cobre, con quien en sus inicios trabajó y compartió taller. En busca de su independencia comenzó a crear una propuesta personal, explorando las técnicas de forja, repujado, cincelado, de carácter colonial. Su repertorio de piezas es muy amplio y va desde joyas a piezas decorativas y religiosas como angelitos, pesebres y la Sagrada Familia. Sorprende sus ollas, jarros y contenedores de variados formatos levantados desde un disco de cobre que a puro martillo y fuego van tomando su forma, muy similar a las piezas coloniales usadas antiguamente. Jorge ha mostrado su trabajo en México y también en Estados Unidos en la Folk Market. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, 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 gracias a Dios. Quiero agradecerte, Jorge, primero tu tiempo y la conversación que desde tu taller hemos podido disfrutar. Realmente para mí fue una cosa muy grata poder conocer tu taller y realmente entender todo lo que significa el oficio de tu trabajo, digamos, de tallado de forja, ¿no es cierto? No sé si, bueno, para las personas que no han visto el video, lo pueden hacer entrando a la página, pinchando actividades y ahí eligiendo este taller de Jorge Monares. Bueno, para partir, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿qué ha significado para ti ser artesano? Todo es lo que he hecho toda la vida. No he hecho otra cosa que dedicarme a la artesanía. Eh, Nada, pues sacar adelante mi familia con esto, vivir de esto. La verdad es que yo, aparte de que vivir económicamente de esto, vivo todo el día metido en un taller. Eh, es eso, ha sido una vida para mí realmente completa. Sí, a mí me llama la atención que dices, dices en el video, hablas de tu porfía, dice, haciendo alusión probablemente a tu perseverancia, ¿no es cierto? En búsqueda de tu propia como creatividad, de tu propio trabajo. ¿Dónde crees tú que te ha llevado esa porfía? Y si no hubiera habido esa porfía, que probablemente hay muchos que no perseveran en sus oficios, ¿qué habría pasado? Porque yo creo que tú eres un destacado artesano y nos puedes también contar eso y motivar a otras personas que también hoy día quieren ser artesanos o son artesanos, que han heredado el oficio pero no lo están desarrollando. Bueno, un poco nace de que yo traté de buscar el trabajo en otra parte. Yo me casé muy joven, a los 19 años me casé. Entonces tenía una responsabilidad de familia, de tener que responder por una familia. Y en esa búsqueda de otros trabajos, porque era muy escaso en esos años, estoy hablando del 70 y tanto, y, y no lo había, no lo había. Entonces tuve que tomar la decisión y decir, bueno, ya, esto voy a vivir de esto. Y para vivir de esto, de la artesanía o del arte, hay que tratar de mantenerse en niveles más o menos relativamente altos, porque si no empiezas a competir con todos los que están tratando de hacer exactamente lo mismo que uno. Y eso te lleva de repente a pensar en que tienes que hacer cosas comerciales, cosas baratas, y que se vendan y que salgan rápido. Entonces me topé con eso, de que yo tampoco quería ser de los artesanos así, que me interesara más el dinero que vender barato, que hacer cosas importantes, para mí, al menos. Y eso me lleva a tener que empezar a escalar y mejorar el diseño y estudiar de forma todo autodidacta, porque yo terminé bien mi cuarto medio, pero
No tuve estudios de arte, no tuve estudios de diseño, no tuve estudios de ninguna cosa de ese tipo. Entonces, todo eso lo tuve que hacer solo, solo, en el desarrollo de mí mismo, del trabajo. Así Ahora es que, sí, cuéntame. que tu padre también fue muy significativo en eso. Bueno, mi padre venía a trabajar plata. Él trabajó en una empresa de platería muy conocida aquí en Chile antes. Y se independizó y comenzó a trabajar el cobre. Y después yo con el tiempo llegué a su taller ahí, a trabajar con él. Y en esos años me recuerdo yo que se hacían los platos de cobre cincelados con una franja, con unos copihue, que en el centro se ponía una cueca, qué sé yo. Eran los motivos que se usaban en el 60 y tanto, y las palomas que estaban comenzando a salir también en metal. Eh, como este asunto no estaba funcionando bien en cuanto a negocio, y a mí me gustó siempre el diseño, comencé a diseñarle distintas cosas. Y, y empezaron a salir los búhos, le hice búhos, qué sé yo, y tratando de poder meternos un poco en el comercio, porque ya íbamos a hacer dos, dependiendo de un solo taller. Y bueno, y había que aportar, yo con lo que me gustaba. Y nada, pues empecé a conocer ahí el material con mi papá y las herramientas también que se usaban en ese tiempo para ese trabajo. Mi papá no forjaba muy poco, él hacía bandejas, sí, sí, bandejas hacía en plata en esos años. Y él trataba de llevarla al cobre porque también le salía un poco más económico, en fin. Pero esa era la labor de mi padre. Y yo ahí comencé a aprender un poco y me gustaba el uso del martillo también, me entretenía. Así es que Oye, eso empezó a abrir mi creatividad también. claro, tú cuentas también en la entrevista, en el video, de que hubo una pregunta que fue como muy determinante en tu desarrollo del oficio, y fue que alguien te preguntó que cómo se hacían las piezas coloniales de los museos. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, para mí fue una cosa es, muy entretenida, también difícil. Cuando me dijeron que se necesitaban piezas coloniales, ver un poco ese tipo de trabajo, me fui al museo a ver las piezas del 1800 que están en los museos, piezas de cobre, y, y me toco con unas piezas muy bonitas, qué sé yo, que eran de cuello largo con un cuerpo. Pedí en el museo para que me prestaran unas piezas para poder verlas, y la verdad es que no se podía porque no estaban autorizados para hacer eso. La intención mía era estudiar la pieza para poder saber cómo se hizo, porque, bueno, no me entregaron información, me fui donde los jesuitas, que eran los que enseñaron el trabajo aquí en América, y ellos tampoco tenían la información. Solamente tenían dibujos de las cosas que se hacían en esa época, pero nada con respecto al desarrollo de la pieza. Así es que, nada, en vista que no había información, no me pasaban las piezas de los museos, bueno, había que experimentar. Para mí yo decía que era muy difícil porque era una pieza que se las voy a mostrar ahora para que más o menos tengan idea de lo que estamos hablando. Esta es una pieza Muéstrala. del 1800, es original. Yo la compré en un cachureo, que la encontré botada y entonces, bueno, pregunté que cuánto costaba, qué sé yo, y esto para qué lo van a botar, déjenmelo a mí, qué sé yo, si con esta cuestión algo sacaré de aquí. Mi intención era otra en fin de cuentas, era estudiar la pieza. Y cuando logré empezar a ver la pieza esta, sí, la pieza uno la empieza a descifrar en el fondo, porque te das cuenta que aquí en el cuello de aquí tiene un cierto golpe con un cierto martillo, no cualquier martillo. Acá también tiene otro tipo de golpe, la forma que tiene también es compleja. Aquí al artesano se le rompió, la soldaban con plomo, le ponían plomo, lo golpeaban, lo apretaban el plomo y con eso ya tapaban el hoyito. Entonces, lo que hoy en día no podemos, nosotros ocupar plomo, veneno, en esa época lo tapaban con eso. Y bueno, el artesano tampoco era muy bueno porque la pieza originalmente tiene unas fallas ahí, se le rajaron de la hechura.
lo que significaba que entonces no era una pieza tan fácil de hacer en esa época tampoco. Así es que, bueno, yo ya venía más de 10 años experimentando cómo llegar a esta pieza. O Y sea, cuéntame. no, o sea, la pregunta fue muy clave para motivarte a buscar eso y un estudio duró tanto. O sea, encuentro impresionante que haya sido 10, 12 años en que has ido trabajando, investigando, experimentando. Eh, Eso ha hecho, digamos, de ti este maestro que ha sido reconocido. Ah, bueno, Porque hoy gracias. día, porque hoy día, ¿tú crees que los oficios tienen exactamente esa misma perseverancia? Porque tú hablabas como realmente de hacer las cosas en excelencia, ¿no es cierto? Ponerlas en excelencia. ¿Sería eso como un consejo para los nuevos, por ejemplo, los jóvenes que han heredado ciertos oficios? Bueno, hay cosas que hay que romper y no escuchar. De partida, a mí me decían, por ejemplo, también entre algunos otros artesanos, no todos, pero la mayoría tienen la intención de surgir, pero hay otros que aparecen de repente y te dicen, oye, pero te vas a meter en ese embrollo, ¿te lo van a pagar? Esa pieza que tú tienes en la cabeza, ¿tú crees que te la van a pagar? Entonces, eso hay que sacárselo de la cabeza, porque el crecimiento es personal. O sea, aquí hay una cuestión que uno empieza a batallar con uno mismo, a crecer y a competir con uno mismo, no con otros artesanos, sino que con uno mismo. Y hay que sacarse ese tipo de cosas. O oye, no, si esto no te va a resultar, ¿para qué te vayas a meter en eso si es muy difícil? O toda la vida se ha hecho esto y tú me vayas a decir ahora de que lo vayas a hacer de una forma distinta. Esas son las cosas que hay que no escuchar, romper y dejarlas de lado. Y experimentar. Yo fíjate que con el desarrollo de las piezas estas, yo tenía una idea que lógicamente uno en su cabeza, primero tienes que formarte el mono dentro de tu cabeza y después ejecutarlo. Entonces yo decía, voy a empezar a levantar una pieza, esa pieza se va a adelgazar, voy a tener estos problemas, a lo mejor voy a tener estos otros problemas, y resulta que después de elaborar una pieza, me topé con que el resultado era distinto de lo que yo pensaba. La pieza no se adelgaza, se engruesa. Entonces, uno cree aplicar la lógica a alguna idea y muchas veces la lógica no sirve, porque en este caso el material te dice lo contrario, absolutamente lo contrario. Entonces, Claro. por eso hay que romper con esas cosas y que no si, mira, yo partí después porque me quise meter más en este cuento. Yo sabía que las piezas iban a salir muy caras, sabía que me iba a costar mucho vender si es que las vendía, pero como te digo, era una cuestión personal, o sea, un desarrollo personal, o sea, y ver si bien, si esa técnica se había perdido, a lo mejor yo la podía rescatar. Y bueno, eh, pasa eso, de que yo al final descubrí, después de todo esto, que la técnica que había desarrollado yo para hacer una pieza como esta, no corresponde a lo que se usaba en la época colonial. Entonces, me doy cuenta de que es un poco personal. La técnica que desarrollé de forma autodidacta es como que es un poco mía. Yo la desarrollé en el camino. Qué maravilla, Jorge, eso. ¿Y cuál era? Porque tú tuviste la oportunidad de conocer esa técnica que se usaba en la época colonial, después de muchísimos años, parece, ¿o no? Sí, sí, yo ya estaba, llevaba bastantes años en ese proceso. Y bueno, la Artesanía de Chile nos invitó a varios artesanos a México, a Santa Clara del Cobre. Y, y allí pude ver cómo ellos trabajan el cobre. Ellos son los papás de esto, eso es absolutamente claro. O sea, ellos son capaces de hacer cualquier cosa con el cobre, es increíble. Ellos, desde que funden el metal hasta que logran piezas que son realmente increíbles. Yo veía jarros, por ejemplo, que tenían un mango que salía del mismo jarro y hacia el lado, entonces eran de una sola pieza, no estaba soldado. No, es una cosa increíble.
Pero Oye, me di cuenta también que a diferencia del trabajo que hacía yo, ellos ocupaban la técnica de ahuecar el cobre, el, ¿el el, batido? el batido. Sí, sí. Trabajando en esto se me olvida el nombre de la técnica. La técnica del batido, que es ajustar la plancha, la lámina de cobre a un fondo, ya sea ahuecar la pieza. Entonces ellos la trabajaban de esa forma. Y lo mío es otra cosa distinta. Yo levanto la pieza, yo desde el disco lo levanto, no lo hundo, lo levanto, porque al hundir la pieza tú la adelgazas. Y al adelgazar la pieza te dura poco y no va a ser de buena calidad. En cambio, si tú la levantas, va a mantener el espesor y en la medida que la vas levantando, claro, ahí fue cuando yo me di cuenta que la pieza se engrosaba más. Entonces, es eso que Es un poco las sorpresas que uno se lleva. claro, pero también a mí me sorprendió ver, ponte tú, lo arduo y lo lento del proceso productivo. O sea, tú explicas que debes repetir una y otra vez el martillar, el recoser, y también hablas de soltar las tensiones del cobre o del material, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo es ese vínculo con el material? Porque soltar las tensiones es algo como casi como que tú estuvieras como trabajando con un ser vivo, ¿no es cierto? Con, un ser, con algo que es parte de... ¿ah? Un poco, sí. Sí, sí, en fin de cuentas todo tiene vida en el fondo, sí, aunque Exacto. no se mueva, pero todo tiene vida. De hecho, hay que entrar a conocer el metal, que es lo que le pasa a ¿Cómo? muchos artesanos, ya sea que trabajen en la greda, la cestería. Todos tenemos que entrar a conocer nuestro elemento de trabajo. Y el cobre también es así. El cobre, cuando tú compras la lámina de cobre, la lámina es dura, es dura. Entonces tú al ponerle el calor, al ponerla al rojo, le suelta esa tensión y queda más maleable. Tú la puedes golpear, puedes trabajar con ella, darle forma. Entonces, claro, cada vez que tú cortas el disco y vuelves a cortar, como sale en el video ahí, hay que ponerla al rojo. Y esas son, yo no me he dedicado a contarlas, la verdad, pero son muchas veces las que uno tiene que hacer ese proceso para poder llegar a una pieza. Ahí, si la gente ve el video, van a poder apreciar de que cómo se va levantando de a poco el disco, cómo se va logrando la pieza, que no es fácil. Yo comenzaba con mi primera pieza, por ejemplo, que se la voy a mostrar, la tengo aquí, que es esta. La gracia era la mía llegar Espectacular. a esto, a hacer este rebaje, que era súper importante. Pero si ustedes la pueden, no sé si la pueden apreciar ahí, Sí, se está ve. absolutamente arrugada. Entonces, claro, porque era lo que yo pensaba, era lógico. Si yo voy a meter esto hacia adentro, se va a arrugar. Claro, se me Así. arrugó. Se me arrugó. Entonces yo dije, bueno, en la época de la colonia a lo mejor le echaban alguna sal, alguna cosa, y a golpe lo volvían de nuevo. Traté de hacer lo mismo y no se puede. No se puede. Entonces tuve que dejar esa idea y empezar a desarrollar cómo se lograba. Y llegué a esta otra, un poco más chica, que ya aquí logré hacer algo más liso en esta parte de aquí. Y aquí se me arrugó. Entonces al llegar, bueno, si pude meter esta parte un poquito, entonces puedo más. Y con paciencia lo logré, lo logré. Y bueno, eh, eso era lo más importante en la pieza, lo más difícil de lograr, para poder llegar, bueno, a esto, a esta que es una original, para poder llegar a este cuello. Después yo con el tiempo hice cada vez más difíciles las piezas y llegué a hacer una pieza más grande, pucha, que desgraciadamente no la tengo, se las podría haber mostrado. Con un cuello mucho más chico, que era, bueno, cada Mm. vez la idea es complicarse más. Pero bueno, pero también esas piezas son creaciones tuyas o son piezas que están inspiradas en antiguas piezas coloniales. Es que las piezas, mira, yo hoy en día hago piezas que ya son inspiraciones mías. Hago piezas grandes, tipo zapallos, con distintas formas, y como te digo, la idea es complicarse.
porque en la época del 1800 lo que se usaba en la cocina eran este jarro que les mostraba yo, los sartenes, las pailas para hacer las mermeladas esas grandes que aún se encuentran en el sur, y eso. Y después hicieron unas cosas con unas formas de uva para hacer jaleas o hacer el dulce de membrillo, y la ponían en esa forma. Eh, Eso es lo que se hacía en esa época, entonces es como un poco limitado. Los Claro, braseros de cobre también muy conocidos. era bien utilitario. Era, bueno, esa era la finalidad del trabajo en cobre. Entonces yo hoy día me puedo dar el gusto de hacer cosas que sean de adorno, que no se van a usar. Ahora, qué Pero ganas de volver a usarlo, ¿no? Qué ganas ese, de volver a tener las pailas, los sartenes, aprovechar que Chile es un país de cobre y que no lo estamos nosotros utilizando. ¿Eh? Es bueno, bien impresionante eso. a raíz de que hoy en día tenemos el problema del COVID, y el problema del COVID es un asunto muy serio, que yo creo que en la medida que nos hemos ido alejando de la naturaleza, nos hemos ido enfermando. Se pueden dar cuenta, el cobre, si la gente busca en internet, ¿no es cierto?, tiene muchas propiedades, tantas que yo no me atrevo a decirlas, porque yo creo que son demasiadas las que le ponen, pero una de ellas, por ejemplo, es que te puede activar el colágeno, eh, te mata las bacterias, se demora un poquito más en los virus, pero también los mata, eh, y nos damos cuenta hoy en día de que no tenemos estos utensilios en la cocina de cobre. Cocinamos, incluso cocinamos, mucha gente tiene alguna pailita de aluminio para hacerse los huevos. Yo les recomiendo que esa pailita bien la tomen y la boten a la basura. El aluminio les provoca Alzheimer. Entonces mucha gente no tiene idea. El cobre, si bien te puede, aparte de que te toma otro sabor la comida, hay que lavarlo antes de usarlo. Eso sí, porque si no te queda el sabor del cobre, ese sabor ácido se traspasa a la comida. Solo hay que lavarlo y usar el cobre. Pero bueno, volviendo un poquito atrás, yo creo que las enfermedades han salido hoy en día producto de que hoy en día, por ejemplo, las cañerías de las casas son de plástico. Antiguamente eran de cobre. Si tú dejas reposar agua en un envase de cobre durante una noche, el agua, eh, los iones de cobre se traspasan al agua. Y eso te ayuda a eliminar bacterias, qué sé yo, a mantener un poco los niveles naturales que debemos tener. Y hoy en día toda la gente está tomando agua que pasa por plástico, ya no pasa por cobre. Automáticamente las bacterias se mueren al contacto con el cobre. Entonces, todo eso está influyendo en nuestra salud. Es importante que la gente vuelva a usar el cobre en las pailas, qué sé yo, en un vaso de cobre que es cierto, las mujeres lo usan para el colágeno, para verse más lindas. Pero aparte de eso, es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud que debería la gente empezar a usar nuevamente el cobre. ¿Sí? El cobre solamente hay que usarlo, lavarlo y guardarlo. Y antes de usarlo, volver a lavarlo y nada más. No hay que curarlo, no hay que nada de eso. Oye, y porque yo estoy consciente, pero necesitamos tener, ¿no es cierto?, personas que sigan trabajando el cobre y ojalá entusiasmar, porque en este momento que vivimos de pandemia y en que hemos podido estar más tranquilos y más reposados y más reflexivos, también cuestionarnos qué nos hace bien y, por ejemplo, la artesanía hace muy bien a la identidad del país, hace muy bien, por ejemplo, lo que estamos viendo con usar en nuestro día a día, digamos, el cobre para múltiples cosas como desde la salud, la alimentación, eh, bueno, tiene la construcción, la arquitectura, ¿cierto? Que ¿Sí? también podría usarse. Pero a mí me gustaría saber, Jorge, si hay personas, tú has podido como heredar todo lo que has investigado y todo lo has podido transmitir. Hay gente que está interesada. ¿Cómo Mira, podríamos? Que eso es muy a ver, importante. te cuento. Yo, a raíz de que es difícil vivir de la artesanía, yo escogí que mis hijos tuvieran su profesión y no fuesen artesanos. Tenían aptitudes, pero preferí que estudiaran. Hoy en día tienen sus profesiones, trabajan y no viven de la artesanía.
pero por una cuestión de asegurarlos a ellos. Tengo nietos que yo pensé que a lo mejor ellos les podía enseñar un poco de este, no, no están ni ahí, la verdad de las No, cosas. Ellos están en otro mundo porque tienen otra realidad muy distinta de la nuestra, de nuestra juventud. Entonces, yo no he podido enseñar porque mi taller es muy pequeño. Y para poder enseñar a hacer un curso, que era lo que en el fondo es la idea, si esto hay que enseñarlo, pero se requiere de un taller un poquito más grande, donde existan, qué sé yo, por decirte algo, 5 alumnos, 6 alumnos, cada uno con sus martillos, con su tornillo para agarrar los fierros, y enseñarles a hacer, por ejemplo, paila. Paila. Pero es- se ujú. necesita el espacio, y eso es lo difícil. Encontrar un espacio donde se puedan dejar las herramientas, que la gente pueda trabajar y que, bueno, volvamos en 2 días más y volver y que no nos topemos con que el día de mañana nos robaron las herramientas porque el taller quedaba solo, todo ese tipo de cosas. Lo Claro, complejo pero es, es el taller. Yo esto lo tengo que traspasar, de alguna manera lo tengo que enseñar a alguien, por último a una persona, pero que tengan real interés en esto. Yo no, mi interés no es enseñarle a gente que lo quiere aprender por hobby. No, no, mi claro. intención es enseñarle a alguien. El ideal serían jóvenes, gente joven, que no tenga mucha a lo mejor expectativa de que pucha, ellos saben a lo mejor al igual que yo que iban a terminar su cuarto medio y de ahí no iban a estudiar más, porque la situación económica a mucha gente le ocurre, que no tienen para sencillamente para estudiar. Yo me aproveché de esto y con esto viví, y en tiempos difíciles. Hoy en día la tecnología está avanzando demasiado, muy rápido, y estas técnicas se están perdiendo. Hay muchos artesanos que se están muriendo. Los artesanos, no hay una continuidad en la artesanía, está desapareciendo eso. Entonces, claro, en un tiempo más, a lo mejor el artesano hoy en día a lo mejor se puede considerar que no es bien pagado, que cuesta mucho vivir, que es una realidad, pero a lo mejor de aquí a unos 5 o 10 años más no van a haber artesanos y la artesanía sí va a costar mucho, Oye, como justamente con los... sí. y valorado por lo demás. Absolutamente, tienes toda o sea, la realidad es tremendamente dura, pero ¿Sí? sí creo que nosotros estamos hoy día en un muy buen momento para que esto que tú estás cuestionándote, eh, realmente podamos hacer entre todos los que nos interesan, los oficios, ¿no es cierto?, y la artesanía y los artesanos y artesanas, hacer un cambio. Yo creo que es el momento de proponerlo. Yo creo que esto también de tener una feria nacional, de poder unirnos como instituciones, hace una diferencia en que podemos generar cambios. Por ejemplo, el desafío que tú dices de cómo llevamos, ¿no es cierto?, las antiguas pailas, los antiguos sartenes, todo lo que implicaba el cobre en la cocina, cómo lo podemos nuevamente reintegrar. ¿Eh? Sí. Y en ese sentido, dice Luciana Pérez, justamente un poco preguntando sobre esto, que ¿cuál crees que es el desafío para la transmisión de los oficios? Te manda muchos cariños. Igual a ella. Eh, nada, lo que te decía yo, sí, esto hay que traspasarlo. Y yo tampoco quiero que lo que yo he desarrollado tampoco se pierda. Aunque yo tengo escrito y tengo videos y todo lo demás, pero se requiere la persona que sabe para poder enseñarle en este caso a un alumno. Eh, lo que cuesta en mi situación es eso, Ajá. es el espacio, son los materiales que se requieren, porque si voy a enseñar forja, tengo que tener martillo, tengo que enseñarle a usar los martillos, a cambiarle la forma a los martillos, porque aquí las herramientas, los artesanos, nosotros nos hacemos las herramientas. Tenemos que hacerle variaciones a las herramientas que hay para poder usarlas en nuestro trabajo. Y aquí hay que usar distintos tipos de martillos. Entonces, distintos fierros, distintas cosas, distintos elementos para poder desarrollar una paila. No es cosa de llegar, podemos hacer una paila así a tonta y a loca. Ya, hagamos un cursito rápido y le enseñamos a alguien a hacer paila. Pero es que tampoco creo que es la idea.
yo creo que la idea es que si vamos a enseñar algo a los artesanos, enseñemos algo bueno, algo de calidad. Yo creo que por ahí va el cuento. Ahora, como te digo, pucha, el espacio, los elementos con que se requiere al menos este tipo de trabajo son un poquito más, a lo mejor costosos, cuesta más de dónde lo podemos hacer, pero como dices tú, si hay voluntad, yo creo que, bueno, Ahora, lo más importante, mira, el espacio, los materiales, eh, todo lo que implica, digamos, el soporte para poder hacer es importante, pero lo más importante es que estás tú como artesano dispuesto a enseñarle a otros. Yo creo que eso es una oportunidad inmensa. Entonces, teniendo esto, yo creo que ese desafío puede ser posiblemente, digamos, realizable. sí, Así que tenemos, Jorge, ahí un desafío que hacer. Tenemos que bien, plantearnos sí. yo creo que está muy bien, y no tan solo yo creo que hay muchos otros artesanos que son tan buenísimos en su oficio, que también yo creo que están dispuestos a entregar lo que saben, y que es muy necesario hoy en día, es muy necesario, porque como te digo, se están perdiendo las técnicas, se están perdiendo los artesanos, ya nos estamos muriendo, y no hay una nueva generación y que realmente le guste el oficio. Hay artesanos, lógicamente, sí, sí, hay artesanos que vienen detrás, pero la idea es que esto se traspase. No Se tantos traspase. como quisiéramos, ¿no es cierto? Pero también tenemos que generar, para que existan más artesanos, generar oportunidades para esos artesanos. Y eso tiene que ver con que tengan oportunidades de comercialización, de ser valorados, reconocidos, ¿no es cierto? Y también poner a la artesanía en el lugar que se merece, la artesanía tradicional, entender las diferencias que hay, no todo es artesanía, ¿eh? Sí, sí. Ahora, una escuela de oficio podría ser una alternativa para eso en distintos oficios, por ejemplo, donde hubiera un gran Yo creo que, espacio. oye, sería lo ideal, tener una escuela de oficio, o sea, sería lo ideal. Porque, a ver, nosotros como artesanos nos podemos dedicar 100% a la enseñanza y a la entrega del oficio. Nosotros como artesanos no somos comerciantes, nos cuesta mucho comercializar. Y esa otra parte tiene que ver quizás con ustedes, con la gente que mueve los hilos en ese sentido. Preocuparse más de la comercialización y de los artesanos para poder vender los productos. Porque yo estoy absolutamente dispuesto, pero tampoco me gustaría que estuviera peleando al 3 y al 4 el artesano con lo que uno les está enseñando, sabiendo que a lo mejor aquí esta cuestión es más difícil que no sé qué sobrevivir con la artesanía. Porque es Bueno, difícil, sí. si es así. Hoy día todo cuesta, pero yo creo que el ejemplo que tú has dado de esa porfía que tú hablabas es lo que hace que seas lo que eres. Entonces, y que Sí, eso se pueda heredar y que me imagino, ¿no es cierto?, que tus hijos y también habiendo heredado el oficio de tu padre, es para ustedes como familia un gran orgullo. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué te pasa con esto de que tus hijos a lo mejor no sé si saben o no saben el oficio, pero ¿qué te pasa con esto de haber logrado, después de esas grandes porfías y todo ese empeño y ese trabajo, haber sacado y logrado lo que has obtenido, digamos, en tu trabajo y tu oficio? bueno, para mí ha sido, como te digo, para mí una satisfacción de que pude lograr lo que pensaba que no se podía hacer. De ahí ha venido siempre el desafío de hacer algo más complejo, cada vez más complejo. ¿Ya? Pero para mí ha sido eso, una gran satisfacción. Eh, claro, yo por las razones que te decía, a mis hijos no les inculqué. No les Ajá. inculqué por una cuestión de que costó mucho. Si la verdad es que no fue fácil a mis 19, 20 años, con familia, vivir de la artesanía en los momentos en que el país no estaba bien económicamente, era muy difícil. Entonces yo por esa razón no Mm. les inculqué a ellos, pero sí, eh, nada, esto hay que de alguna manera enseñarlo. Exactamente.
Oye, acá hay un mensaje de Nicolás Hernández, dice que solo felicitar al maestro, gran artesano, así que eso te dice Nicolás Hernández. Gracias. Pero con respecto ponte tú, a los compradores, ¿cómo tú tienes compradores que, que han seguido, te han seguido comprando, personas que son coleccionistas a lo mejor de ciertas piezas? ¿Cuál, además de tener la oportunidad de vender en una fundación como la nuestra, pero qué otras personas son aquellas que valoran también tu trabajo? Mira, yo he tenido unos clientes que han sido muy buenos. Buenos en el sentido de que hay piezas que yo me he demorado un mes y me han pagado el mes. Entonces, porque han logrado valorar el trabajo porque porque les gusta el cobre, porque les apasiona el cobre y porque después que yo les he explicado todo el proceso con palabras y fotografías, por ejemplo, y aún mostrándoles fotografías me dicen, no, no entiendo cómo lo hiciste, no entiendo cómo se llega a esto, pero aquí está la fotografía, proceso, parte del proceso. Sí, pero no logran meterlo dentro de Sí. su cabeza, no logran meterlo dentro de su cabeza. Y eso es lo que les ha fascinado en el fondo. Y por eso han invertido una buena cantidad de dinero en comprarme alguna pieza importante. Eh, de hecho, hay un señor que tiene mi pieza más regalona, que fue la primera pieza, una pieza grande como de este tamaño, tenía como 60 centímetros, y él se la llevó, y él estaba con la idea de hacer un museo en Vallenar, entonces Museo del Cobre en Vallenar. Y eso también da satisfacción porque sabes que la pieza va a ir a ese tipo de parte. Eh, A, eso. a mí me, esta conversación me llena también de sueños. No sé, no sé a ti, ¿cuál sería el gran sueño que tiene Jorge hoy día pensando en tu oficio artesano? Bueno, lamentablemente no tenemos, como quien dice, una situación económica estable para soñar y decir, ya, yo me dedico, qué sé yo, Pero a hacer pongámonos en el caso hipotético que lo tienes. ¿Cuál es tu sueño? enseñar esto, Enseñar. Bueno, enseñar. es un sueño tan generoso, ¿no? Es un sueño tan... Mira, a mí me parece que tenemos que acompañarte entonces en ese sueño. Yo creo que nosotros tenemos debemos hacerlo. Así que también ojalá que los que nos están hoy día viendo, escuchando, también se puedan sumar a este sueño, porque yo creo que es sueño país, ¿ah? Es sueño país, es sueño humano, es sueño que realmente tiene todo un sentido, que es el que tenemos que volver a darle a las cosas y a la vida que estamos llevando en un futuro para que realmente tenga más trascendencia. ¿Qué más trascendencia que tu trabajo? ¿Eh? sí, no, hoy en día, como te digo, esta misma enfermedad, esta misma pandemia que nos ha llegado, nos ha hecho parar el mundo, detenernos y cortar esa rapidez un poco que estábamos vueltos locos y empezar a volver a nuestro, como quien dice, no sé, nuestros inicios, nuestras cosas más originales, nuestras cosas más nuestras. Empezar a... Aquí los artesanos tenemos una labor súper importante y es la que tenemos que empezar a abrir espacio. Porque si bien tenemos que volver atrás, y la verdad es que tenemos que volver a nuestra naturaleza, empezar a usar, no sé, la cerámica en la cocina, también en la mesa, empezar a usar nuestros utensilios, lo que tenemos nosotros en nuestra tierra. Y es porque, bueno, esto nos está diciendo, nos llegó una pandemia, nos llegó un asunto que nos tiene muy complicado, muy complicado. Yo te digo, a mí me dio el corona, me dio y me tuvo más o menos mal. Yo creo que no fue peor porque a lo mejor yo estoy ya impregnado en cobre, ¿ya? Pero, pero bueno, ahí te hace pensar un poco de que sí, tenemos que, ya nos pusieron el freno, ahora también volvamos un poco a volvamos lo... a, volvamos a otro, probablemente volvamos al tiempo de la artesanía, ¿no es cierto? Lo que se demora una pieza, en hacer una pieza artesana, todo lo que implica los procesos, probablemente esos son los mismos procesos que nosotros tenemos que hacer con la manera en que vamos a vivir o cuestionarnos, ¿no es cierto? Esa rapidez de todo inmediato, todo hecho en plástico, o sea,
A mí me llama la atención también, por ejemplo, el que ya no se puedan usar las bolsas plásticas, que volvemos también a pensar en usar una pilgua, ¿cierto? Que en los años 70 las pilguas desaparecieron porque llegó la bolsa. Entonces, tenemos que dejar eso que nos ha hecho y nos está haciendo tanto mal y que nos ha hecho caer en esta crisis para poder volver a valorar lo más simple y lo más complejo, porque viendo tu trabajo es algo que tiene una simpleza, pero una complejidad en todo lo que implica su proceso productivo, y que la gente pueda valorar ese proceso, hay que mostrarlo. Y por eso creo que es tan valioso poder hoy día conversar contigo. Correcto. No, súper. Y aparte que en los colegios también debe volver a enseñarse este tipo de cosas que se perdió. Se perdió. Yo no sé, hoy en día yo ya no tengo hijos en el colegio, pero sé que ya no hay muchos ramos que han desaparecido. Yo recuerdo que cuando uno era joven, niño, te pasaban una lámina de cobre para hacer algo, uno tenía que comprar, y había que ir a comprar greda, o hacer alguna figura con madera. Yo eso no lo veo hoy en día. Entonces, si la juventud no entiende que este metal es cobre, porque me han preguntado a mí, me dicen, oiga, ¿y esto es fierro, bronce, cobre, qué es? No lo saben, pero no es culpa de ellos tampoco. Ellos, bueno, aparte uno se tiene que informar, pero es que si se enseñara en los colegios, también sería otra cosa. La gente valoraría más lo que es la artesanía. Yo recuerdo que años atrás, bueno, no hace tanto, que tuve que ir a un colegio donde me invitaron a explicar mi trabajo y hablar de eso. Pucha, que yo creo que fue importante porque los jóvenes me miraban con una cosa así como que, oye, que entretenido, encontraron entretenida la clase, aprendieron cuál era el cobre, para qué se usa, cómo lo hace uno. Entonces también en los colegios se requiere más información de ese tipo, de lo que hacemos nosotros como artesanos. Se requiere tener una educación que valore nuestra identidad, ¿no es cierto? Que eso es ¿Cierto? el punto de partida, y que realmente podamos aprender haciendo, que es algo que la artesanía es tan Correcto. propio, ¿no es cierto?, de la artesanía. Bueno, Jorge, quiero agradecerte este tiempo de conversación. Creo que quedan muchas cosas por seguir trabajando en conjunto. Quiero agradecerte porque eres o sea, un gran representante de los artesanos y artesanas del país. Ha sido para mí un orgullo poder conversar contigo. Quiero convidarte, digamos, a las actividades que vamos a tener, espero luego presenciales, pero también hacer talleres, algunos talleres de esta manera, porque ya estamos en este sistema, ¿no es cierto?, de manera virtual, para que podamos transmitir los oficios que son tan valiosos y que nos importan tanto. Así que un abrazo inmenso, y en representación de todos los que nos están viendo, también agradecerte tus palabras y lo que nos has enseñado hoy día. Nada, yo feliz, feliz, agradecerte a ti, a toda la gente que pueda estar viendo esto y nada, muy agradecido, nada más, muy agradecido. Gracias, gracias, y hasta la próxima. Y tenemos ahí hartos desafíos, así que Ya, no nos vamos a detener. ¿Eh? sí, vamos, vamos, sí. Vamos Habemos que se muchos puede. Ya, un artesanos. beso. Sí. Mucho y gran valor de artesanos. Así que un abrazo inmenso, y a todos convidarlos a seguir conociendo la feria, comprando, reconociendo los territorios, los artesanos, los productos, las piezas y toda la agenda cultural que tenemos, que está muy entretenida. Así que un abrazo y buena tarde para todos. Ya. Ya, Jorge.